Buen día, hermanos. Que Dios los bendiga y feliz año nuevo. Mucha felicidad tengo y gozo por estar con ustedes, celebrando de la mejor manera el año nuevo y un día nuevo de este año, adorando a nuestro Dios y estudiando las Sagradas Escrituras. Como bien saben, porque lo repito cada vez que predico, los domingos que tengo el privilegio de predicar, continuamos una serie de Isaías 53. Pero debido a la ocasión especial de hoy, vamos a ponerle pausa solo por este domingo a tratar un tema que es de suma importancia. Como ven en la pantalla, el tema de la evangelización, la importancia de evangelizar y más que todo evangelizar eficientemente. Porque sí, hermanos, hay una manera de evangelizar correcta como la hay también incorrecta. Y vamos a dejar que nuestro Dios, a través de las Escrituras, nos corrija y afine nuestras habilidades que Él nos da para evangelizar eficientemente, de una manera que esté más de acuerdo con el modelo bíblico, como lo vemos ejemplificado por el mismo Señor Jesucristo, Pablo, Pedro y otros más también. Los inicios de año, como bien saben, muchas personas se encuentran gozosas, y claro que hay excepciones, pero normalmente nos encontramos con gozo porque Dios nos ha dado otro día y otro año más de vida. Nos encontramos con gran ánimo y no sé de usted, pero a muchos les gusta proponerse ciertas metas. Una de las riquezas de la vida o que le da sabor a la vida es proponerte algo que quieras cumplir, sea si es algo material como adquirir una casa, adquirir un nuevo trabajo, que es bueno y tiene su lugar en la vida cotidiana, como también logros académicos que quieres lograr. Y por lo tanto muchos aprovechan al inicio del año para refrescarse un poco y hacerse 3 metas para poder cumplir en el año. Si es usted una de esas personas, le recomiendo que agregue una meta este año, y ese es evangelizar una persona, solo una. Claro que lo esencial o lo ideal sería evangelizar a millones, ¿verdad? Porque como vemos que Cristo seguían multitudes, a Pablo también, pero enfoquémonos en una. Pero evangelizar de una manera que sea eficiente. Y no me refiero, cuando digo la eficiencia de la evangelización, no me refiero a ninguna estrategia o a ninguna táctica que normalmente es ejercida por miembros de denominaciones o incluso los mismos miembros de la Iglesia de Cristo. Existen varios modelos de evangelización o de discipulado que tienen su lugar y que son buenos, ayudan sobre todo a organizar tus ideas, tu mente para poder lograr enseñar algo adecuado y bíblico, pero no me refiero a eso. La eficacia de la evangelización no se mide en las estrategias modernas psicológicas de persuasión. Casi nos gustaría hipnotizar a las personas a que obedezcan el Evangelio, pero claro que Dios no nos da la habilidad o la autoridad de hacer eso. La eficacia de la evangelización, en mi opinión bíblica, se encuentra en 5 puntos. Número 1, se encuentra en la oración. Si uno quiere evangelizar de la manera que la Biblia nos manda, la oración es un ingrediente esencial y es lo primero que debemos poner en prioridad cuando le enseñamos el Evangelio a un inconverso. Lo otro que vamos a estudiar es la necesidad de tener una familiaridad o un conocimiento bueno de las Sagradas Escrituras y de lo que enseña las Sagradas Escrituras. Número 3, veremos en este sermón que es necesario aceptar que muchos rechazarán la gracia de Dios en el Evangelio. 4, para tener una evangelización esencial o más bien eficaz, se requiere mucha paciencia. Y por último, y no se dejó en último porque es la menos importante, sino por último, se ocupa mucho amor para evangelizar a alguien. Si uno tiene o ejerce estas 5 virtudes o estas 5 cosas, las puede tener en su mente y en su corazón, la evangelización suya le va a agradar a Dios y sobre todo va a ser eficiente. Pero veamos lo primero, y antes también quiero decir algo. Lo ideal, por supuesto, sería que usted memorice estos 5 puntos
para que siempre lo tenga en su mente y en su corazón cuando le predique el Evangelio a alguien. Pero como estoy de buenas, solamente les voy a exigir que recuerden dos. Y es muy fácil de ver cuál es la que vamos a tener que memorizar. Las que le llamen más la atención es lo más probable que sea donde usted carece más o donde usted necesita enfocarse más. Entonces solamente les voy a exigir dos porque estoy de buenas. Y como ve ustedes, también están de buenas porque están muy serios. Vamos a empezar con lo primero, la oración. Es esencial orar cuando evangelizamos. No es posible, de hecho, la evangelización si no oramos. Esto fue algo que dejó en claro nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Nos dice en Mateo 9, versículos 35 al 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Se ocupa orar primeramente porque hace falta aquellos que prediquen el Evangelio. Son muy pocos, hermanos, los que evangelizan o que se toman el tiempo para prepararse adecuadamente en la armadura de Dios, como nos dice Efesios 6, y ejercerlo. Muy pocos evangelizan por un gran número de razones, a veces por falta de conocimiento, a veces por falta de valentía o de cualquier cosa, pero hermanos, necesitamos orar porque hacen falta jóvenes predicadores y hacen falta predicadores de cualquier edad. Gente que tenga el deseo de prepararse en las Sagradas Escrituras. Tenemos que orar mucho también, no solo porque faltan predicadores o evangelistas en la iglesia, tenemos que orar mucho porque adivinen qué, estamos en guerra contra huestes que por nosotros mismos no podemos vencer. El mundo es muy complejo. El mundo está lleno de adversidades que interrumpen a la persona a obedecer y creer el Evangelio de Jesucristo, sea por su propio sufrimiento o por ver el sufrimiento del mundo, sea porque desde su niñez fue criado a no creer en Dios, sea por las filosofías que abundan y que van en contra de todo lo que Dios nos enseña en las Sagradas Escrituras, sea por convicción personal, relativismo, etc. Hay un gran número de razones o de puntos que están en contra de evangelizadores, y esto es lo que hace que sea muy difícil evangelizar hoy en día, porque estamos en contra de unos adversarios muy fuertes, el mismo diablo y sus ángeles que influyen a las personas a rechazar el Evangelio de Jesucristo. Nos dice Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son aquellos huestes o aquellas personalidades espirituales que influyen al pecador, que influyen los gobiernos a no creer en Dios, que influyen las filosofías de las personas y que cada día más y más el esfuerzo evangelístico de la iglesia sea más difícil. Hace un tiempo un hermano de Monterrey, ustedes lo conocen, el hermano Paco, estábamos teniendo una conversación sobre evangelizar y pues él tiene mucho más tiempo que yo. Y él me dijo algo que pues yo ya lo estaba observando y que ustedes también saben muy bien. Dicen, evangelizar hoy en día es mucho más difícil que hace 20 años. ¿A poco no han notado eso? La gente no le interesa Dios. La gente no le interesa quién es Cristo. La gente no hace las preguntas adecuadas que se hacían hace unos años sobre la existencia de Dios, sobre quién es Dios y cómo es Él, quién es Cristo y qué hizo por mí. ¿Por qué existe el sufrimiento y qué tiene que ver con la soberanía de Dios? La gente ya no hace esas preguntas. La gente hoy en día busca sobre todo el entretenimiento que tanto abunda en nuestros celulares, que tanto abunda esas distracciones.
Estamos en contra de cosas muy fuertes y por lo tanto tenemos que demostrar una dependencia en Dios, que Dios solamente puede abrir las puertas para evangelizar eficientemente, porque si yo lo hago por mis propios esfuerzos, nunca voy a poder hacer nada, porque no puedo hacer nada sin nuestro Dios. No podemos hacer nada eficientemente para su gloria sin su ayuda. Y por lo tanto, por eso también tenemos que orar mucho para evangelizar eficientemente. Un gran número de razones del por qué debemos orar para evangelizar, pero también debemos orar para pedir conocimiento y sabiduría. Santiago 1, versículo 5 nos dicen: y si alguno de vosotros tiene falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay dos cosas aquí que me gustaría hacer observación de lo que nos dice Santiago. La primera, y es muy notable, es: si quieres conocimiento y sabiduría, pídesela a Dios. Pero la otra que dice indirectamente es esto, y es lo que menos enfatizamos hoy en día: tienes que desear conocimiento y tienes que desear sabiduría. Cuando le pedimos a Dios conocimiento y sabiduría, hágase esta pregunta: ¿realmente quiero tener conocimiento de las Sagradas Escrituras? ¿Realmente quiero ser sabio para nuestro Dios, para evangelizar eficientemente? Muchas veces llegamos a ser muy repetitivos en la oración y pedimos buenas cosas, pero realmente sin sentirlas o realmente sin desearlas. Hermanos, ¿desean conocimiento? Y si lo desean, ¿para qué lo desean? La única motivación para pedirle conocimiento a Dios es para poder tener la suficiente información para representar y articular el Evangelio adecuadamente. Por eso, hermanos, tenemos que orar mucho, porque la fuente de conocimiento viene de Dios. Y si usted en verdad lo desea, Dios abrirá las puertas en su vida para que usted tenga las necesarias herramientas para estudiar adecuadamente y para evangelizar eficientemente. Tenemos que orar para ser guiados en los momentos óptimos para evangelizar, porque hay momentos buenos y hay momentos perfectos para evangelizar a alguien. Y si oramos y le pedimos Dios guía en esas situaciones, podemos evangelizar en momentos oportunos, donde la persona sea más receptiva al mensaje de Dios. Debemos orar por el pueblo de Dios para que tenga la valentía de evangelizar, porque la iglesia urge evangelizadores que tengan valentía y audacidad de predicarle a un mundo necio y posmoderno. Debemos orar por nuestros predicadores y debemos orar por sus capacidades ministeriales. Dice Pablo en Efesios 6, versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Queremos evangelizar? ¿Lo queremos poner como meta en este año nuevo? Oremos mucho. Eso es número 1. Número 2, se requiere una familiaridad muy extrema de las Sagradas Escrituras. Aquí el punto es muy sencillo de entender. Si quieres evangelizar a alguien de la manera correcta, se requiere que usted tenga conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo puede el mecánico hablar de los carros si no primero estudia la estructura y las funciones de un carro? ¿Cómo puede el médico hablar sobre una enfermedad si no primero estudia la anatomía humana y la fisiología humana primero? Se requiere conocimiento para hablar de un cierto tema. ¿Y cómo puede el cristiano evangelizar o predicar la palabra de Dios si no conoce íntimamente la palabra de Dios? Por eso, hermanos, existen las escuelas bíblicas. No todos tienen la disciplina y los recursos para estudiar apropiadamente las Sagradas Escrituras. El estudiante de la Biblia busca capacitarse para evangelizar eficientemente. No todos lo ocupan. Dios le da herramienta y conocimiento
a cada cristiano, y hay gente que no ocupa atender una escuela bíblica. Pero las escuelas están ahí para capacitarnos, para poder tener conocimiento y sabiduría de las Escrituras, para poder evangelizar eficientemente. Pero continuando con este punto, en algún punto de nuestras vidas cristianas hemos tenido la necesidad de explicar y defender la fe cristiana. Y cuando ha llegado ese punto en nuestras vidas, muchos nos encontramos con falta de palabras. Haga memoria, sea una amistad del trabajo o sea alguien de su familia, que de la nada surge un tema bíblico, sea lo que sea, usted haga la memoria, porque a todos nos ha sucedido. ¿No le ha sucedido que cuando pasa eso, se encuentra con falta de palabra? Es una señal de que nos hace falta conocimiento. Yo creo, sinceramente, que por eso existen muchos que no evangelizan, porque hay muy pocos que tienen un entendimiento bueno e inmediato de las Sagradas Escrituras. Es lógico, hermanos, se requiere de conocimiento bíblico para hablar de temas bíblicos. Y este es un principio que se puede aplicar en cualquier circunstancia. Hace un tiempo, si usted me conoce bien y conoce quiénes son los miembros de mi familia, ustedes sabrán que tengo primos y tíos que son charros, que se dedican al mariachi. Y hace un tiempo estaba desayunando con unos primos que llevan años, desde su niñez, tocando instrumentos. A muchos tocan más de uno. Y estábamos desayunando y surgió el tema de la música. Y de la nada, ya no podía decir nada yo en la conversación. Estaban hablando de teoría musical, estaban hablando de la estructura de los violines, de las trompetas, de cómo se oye adecuadamente, y hasta ahorita me está dando trabajos a explicar porque yo no tengo ese tipo de apreciación para la música. El tema de conversación, esa vez que estaba desayunando con mis primos, se convirtió completamente en la música. ¿Y cómo estaba yo? ¿Platicando mucho? Por supuesto que no, porque yo no conozco la música. Y por fácilmente una hora o un poquito menos, estaba totalmente callado. Se requiere conocimiento de música para hablar de la música. Lo mismo sucede cuando se evangeliza o cuando se predica la palabra de Dios. Si usted con un familiar o con una amistad se queda como yo cuando estaba con mis primos, callado y sin nada que aportar, falta conocimiento, falta discernimiento, falta sabiduría. Porque cuando estamos callados en cualquier tema de conversación es porque hace falta conocimiento de tal tema. Y como yo, uno se queda sin nada que decir en la evangelización. La evangelización efectiva requiere conocimiento bíblico. Aunque se oiga un poco feo de decir, las buenas intenciones no son suficientes en la evangelización. Se necesita también conocimiento adecuado de la Biblia y de sus múltiples enseñanzas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el hombre? ¿Por qué ocupo salvación? Todos esos temas es necesario para evangelizar. No es evangelismo tampoco simplemente invitar a alguien a las reuniones. Hágalo. Es bueno que la gente conozca cómo adora la iglesia de Cristo, cómo la iglesia de Cristo, qué es lo que entiende sobre Dios y sobre Cristo. Pero eso no es evangelizar. La evangelización es esencialmente, hermanos, un diálogo. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos. Fíjense cómo Pablo le hablaba o evangelizaba a las personas. Nos dice en el texto, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. La estrategia de Pablo: se iba donde más gente había, donde la mayoría de la gente, de los judíos estaban, ahí iba, en la sinagoga. Y no solamente a repetir un mensaje de 3 puntos, sino ¿a qué? A discutir.
Y cuando dice aquí discutir, no necesariamente pelear o ir en contra de alguien, sino aquí el contexto es dialogar con la persona, identificar lo que sí entiende y lo que no entiende de las Sagradas Escrituras. Y si no le predicaba múltiples a los judíos, se iba a donde estaban la mayoría de los gentiles. ¿Y qué es lo que hacía? Dialogaba. ¿Por qué? Porque la evangelización efectiva es esencialmente un diálogo, queridos hermanos. Otro texto en Hechos nos dice, y Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Y qué hacía también? Y persuadía a los judíos y a los griegos. Otra vez Pablo nos dice Hechos 18:9, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. La evangelización es discutir, es dialogar, es conversar con la persona, es persuadir a la persona, ir hacia su corazón e ir a la mente de la persona para que entienda lo razonable que es y lo hermoso que es ser cristiano, y sobre todo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. El que evangeliza tiene que tener conocimiento para así poder dialogar con las personas como Pablo lo hacía. No somos robots, hermanos, en donde reducimos el mensaje de Dios a 2 o 3 puntos. El Evangelio es el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero también es la interpretación de esos hechos. Y uno identifica lo que la persona carece en su entendimiento del Evangelio solo a través del diálogo. Por eso, aunque los modelos modernos de evangelización son buenas, son realmente a veces carecen ese aspecto personal de la evangelización, porque la evangelización es personal, es un diálogo, es donde uno aprende lo que la persona no entiende y lo que sí entiende de la palabra de Dios. Uno tiene que, como dice Pablo también en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto no cualquiera puede hacer, es difícil hacerlo, pero uno tiene que empezar con la oración y con el conocimiento. Los primeros cristianos, uno que viene a la mente es uno que se llamaba Atenágoras, del segundo siglo. Él dio una defensa contra políticos romanos. Y hermanos, no cualquiera puede dar una defensa o una explicación de la fe cristiana. Atenágoras tenía un conocimiento increíble de las Sagradas Escrituras. Para lograr hacer lo que Pablo dice aquí, de derribar argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios, se requiere conocimiento bíblico. Y eso lo pedimos primero en la oración y luego lo ejercitamos cuando estudiamos las Sagradas Escrituras. La evangelización eficaz no es posible si no hay conocimiento. Vamos a continuar. Tercer punto para la evangelización eficaz es que se requiere algo un poco difícil de nuestra parte. Se requiere la aceptación de aquellos que rechazan la gracia de Dios. Yo creo que esta es otra razón del por qué no nos gusta evangelizar a veces. Porque nos desanimamos cuando vemos que la mayoría de personas no aceptan la invitación del Evangelio. Uno, no evangelizamos porque no nos falta conocimiento, y otra porque nos decepcionamos cuando nos esforzamos a evangelizar, que muy pocos te aceptan el diálogo y que al final no acepten el Evangelio. Uno tiene que aceptar que la mayoría de las personas no van a recibir la gracia de Dios. Fíjense muy bien en las palabras de Cristo. Muchas veces medimos el éxito de la evangelización por la cantidad de personas que sí aceptan a Cristo. Pero hermanos, les vengo a decir que no vean el éxito de sus esfuerzos de predicación de esa manera. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Dijo y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Cristo no dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y no regresen hasta que tengan buenos resultados. No dijo eso Cristo. ¿Qué fue lo que dijo? Ir y predicar el evangelio. La aceptación o el rechazo del inconverso al evangelio no es su responsabilidad. Su responsabilidad es predicar el evangelio. Y si la persona no acepta el evangelio, no se entristezca ni se desanime, porque su único trabajo es predicar el evangelio. La respuesta es totalmente entre la persona y Dios, pero no es tu responsabilidad. No lleves esa responsabilidad en tus hombros porque es entre la persona y Dios. Cristo nos dejó muy en claro que la mayoría de personas en el pasado, presente y futuro van a rechazar la gracia. Nos dice Mateo 7, versículos 13 al 14, nos dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La mayoría de personas no respondieron positivamente a las predicaciones de Pablo, ni tampoco la mayoría de las personas respondieron positivamente a las predicaciones de Cristo. ¿Qué debemos esperar nosotros? Si la gente en ese entonces tenían al mismísimo Señor Jesucristo predicando con todo su denuedo, con todo su conocimiento, y aún así lo rechazaron, ¿qué debemos esperar nosotros? Una vez, hermanos, bien en claro tenemos que tener esto: mi responsabilidad es evangelizar. El éxito de la evangelización es la evangelización misma, no la cantidad de personas que usted bautiza. Es simplemente predicar, y con eso siéntase satisfecho, porque es lo único que nos pide Dios de nuestra parte. La respuesta es totalmente entre la persona y Dios. Y con eso dicho, se requiere también mucha paciencia. Se requiere mucha paciencia en nuestra parte cuando evangelizamos. Paciencia en el hecho de que se ocupa un tiempo considerable para prepararte adecuadamente en el estudio bíblico para ser un predicador adecuado. Se ocupa paciencia porque muchos tardan en comprender la veracidad de doctrinas bíblicas. Todos obedecen el evangelio en diferentes puntos de tiempo. Hay gente que dentro de un año cree y obedece el evangelio. Hay gente que dentro de 10 años. Cada quien es diferente. Y uno, por lo tanto, tiene que tener paciencia. Cuando evangelizamos, realmente estamos plantando semillas. Y si usted ha plantado semillas de algún tipo de fruta o lo que sea, usted se dará cuenta que cada semilla brota en diferentes tiempos. Y es lo mismo cuando evangelizamos. Cuando predicamos a múltiples personas, cada quien da su fruto a su tiempo, o de tiro rechazan el evangelio en sus corazones. El crecimiento es totalmente de parte de Dios. Usted no es responsable del crecimiento de un inconverso. Una vez más, su responsabilidad es evangelizar, pero el rechazo o la aprehensión del evangelio es entre Dios y el hombre. Dice Pablo en 1 Corintios 3, 6 al 9: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El principio de que cada quien dará fruto a su tiempo en la semilla del evangelio lo derivo de Salmo 1, versículo 3, que no es un texto que habla de evangelizar, pero es un texto que nos apunta a un principio importante,
que aquel que recibe la palabra de Dios dará su fruto a su tiempo. Es lo que dice Salmo 1, versículo 3. Por lo tanto, prediquemos el Evangelio con paciencia, reconociendo que algunos tardarán un poco más en aceptar el Evangelio que a otros. No apresures a las personas a que sean bautizadas, hermanos. Eso no es evangelizar. No los apresures. Con paciencia, explícales las Sagradas Escrituras y pon en prioridad la necesaria edificación que la persona necesita, en vez de buscar que respondan rápido al llamado sin realmente pensar en lo que están haciendo. No se frustre con una persona que esté tomando mucho tiempo en responder positivamente al Evangelio. Si usted es un invitado, un amigo que no es miembro de la Iglesia de Cristo, aquí nadie lo va a presionar a que acepte el Evangelio. Si Dios tiene paciencia con usted, nosotros por lo tanto tendremos paciencia con usted para que usted discierne exactamente lo que la fe cristiana es y que usted dé su fruto a su tiempo, tal como Dios tuvo paciencia con uno cuando estaba aprendiendo el precioso Evangelio de Jesucristo. No crean que a veces, hermanos, y esto es controversial, no crean que a veces es mejor tener una campaña evangelística en donde se busque emocionar a las personas de tal grado a que respondan de inmediato a la predicación. No siempre es bueno eso, porque a veces responden por emoción en vez de realmente entender la responsabilidad que conlleva ser cristiano y la necesaria edificación que se requiere para ser cristiano también. Por lo tanto, es importante que prediquemos con paciencia, sabiendo que hay gente que ocupa más tiempo que otros hermanos. Y una vez más, si Dios nos tuvo paciencia en nosotros y si nuestros hermanos en Cristo tuvieron paciencia con nosotros cuando éramos inconversos, hay que replicar lo mismo, queridos hermanos. Por último, ¿qué es lo que se necesita para la evangelización eficaz? Se necesita amor. Se necesita mucho amor. Esto va en conjunto con la paciencia. Se requiere, hermanos, cuando digo amor, se requiere gentileza, cariño, interés, respeto y apreciación cuando se le predica al inconverso. Se requiere que uno entienda que a pesar de que los inconversos son pecadores, como nosotros, aún así se requiere explicar que Dios los ama y quiere que sean salvos. Por eso Cristo no ha regresado por su iglesia, porque Pedro dice que Él espera, nuestro Dios, que los pecadores se arrepientan y obedezcan el Evangelio. Se requiere del evangelista que respete la dignidad del ser humano, que valore al pecador como no solo un pecador, sino una persona creada a imagen y semejanza de nuestro Dios. Santiago 3, versículo 9 nos dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. En ese entonces era muy fácil odiar al Imperio Romano, porque perseguían a los judíos y perseguían a los cristianos. Y aún así, Santiago dice: respétenlos y no los maldigan, porque al final de cuentas, por más pecadores que son creados a la imagen de Dios. Uno siempre tiene que recordar eso, a pesar de que uno hable mal sobre nosotros o que el inconverso se burle de nuestra fe, tenerles aún así amor, por el simple hecho de que es creado a la semejanza y a la imagen de nuestro Dios. Eso es lo que hace que el ser humano tenga una cierta dignidad. Esto hace que el ser humano tenga o merezca respeto y amor. Entonces, con ese mismo amor que un ser humano merece por simplemente ser una persona creada por Dios, se debe utilizar para evangelizar a las personas. Personas que sí, debo enfatizar, como todo ser humano, son pecadores, pero aún así merecen respeto, cariño y amor. Mostremos en nuestra evangelización un verdadero interés y preocupación por las vidas de aquellos que no son cristianos. Platiquemos con tales personas con sencillez de corazón, con humildad y con entusiasmo de las Sagradas Escrituras. Haga memoria, hermanos, de cuando usted no era cristiano y que le estaban predicando el Evangelio.
¿Le predicaron con amor o con dureza de corazón? ¿Acaso no influyó el cariño y el respeto detrás de las palabras de los hermanos que nos predicaron? Por supuesto que influye todo eso. ¿Por qué no hacer lo mismo entonces con aquellos inconversos? No somos robots que carecemos empatía. No somos robots que simplemente repetimos una fórmula de lo que consideramos un mensaje evangélico. Tampoco somos instrumentos de juicio, que en sí solo tenemos palabras de castigo y no palabras de esperanza, que de eso se trata el evangelio. Un mensaje de juicio a los pecadores, pero también un mensaje de esperanza a esos mismos pecadores. Somos embajadores de Cristo, representantes del mensaje evangélico de amor. Y si no predicamos con amor, estamos mal representando el evangelio. Prediquemos de la manera que a nosotros nos gusta que nos prediquen. Esto es lo que yo derivo de la regla de oro. Nos dice Jesús en Lucas 6:31, y lo tengo en la Nueva Versión Internacional: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Este versículo lo he convertido a través de los años mi credo personal de la predicación, de la homilética y de la oratoria. Pero lo acomodo de esta manera: predícale a los demás tal y como a ti te gusta que te prediquen. Para mí esto debe ser lo más enfatizado cuando se le enseña a alguien a predicar el evangelio, sea en una escuela bíblica o sea en los estudios de la iglesia. A mí, por ejemplo, me gusta la claridad, la organización, la lógica, la secuencia, el orden, la simplicidad y la complejidad en un sermón. Y por lo tanto, yo me esfuerzo a exhibir esas características en el púlpito con la ayuda de Dios. Pero a mí también me gusta que me prediquen con respeto, con paciencia, con cariño y con sencillez de corazón. De hecho, creo que a todos nos gusta que nos prediquen de esta manera, porque ese es el modelo bíblico. Sin embargo, a mí no me gusta que me griten, que me alcen la voz o que me falten el respeto en la predicación, porque muchos lamentablemente utilizan el púlpito de esa manera. Y si a mí no me gusta eso, ¿por qué lo he de hacer con los demás? Prediquemos con amor, porque yo creo que a todos nos gusta que nos prediquen con amor. Porque si no es con amor, no es el evangelio. Porque el evangelio es un mensaje del amor de Dios en Cristo Jesús. Todas buenas cualidades de la evangelización se derivan del amor. Si usted tiene amor, va a orar mucho. Si usted tiene amor, va a esforzarse en el estudio bíblico, no para mostrarle que usted sabe más que el inconverso, sino para edificarle con la ayuda de Dios lo que la Biblia enseña. Si usted tiene amor, la paciencia seguirá. Si usted tiene amor, usted va a aceptar con gentileza que muchos no van a aceptar el evangelio. Todo se deriva del amor. Entonces, en resumen, para concluir, hermanos, el estudio o el sermón, la evangelización eficaz se encuentra en estos 5 puntos, porque se demuestran en las vidas de Pablo, de Pedro y de Cristo también. Se requiere mucha oración, se requiere familiaridad con las Escrituras, se requiere aceptar que muchos van a rechazar la gracia de Dios y que por lo tanto no me voy a desanimar cuando eso suceda. Se requiere paciencia y se requiere mucho amor. En eso se encuentra tal eficacia. El éxito no se encuentra en las campañas o en los modelos de evangelización, que como dije en el principio, tienen su lugar de vez en cuando. Pero en sí, todo gran evangelista ha exhibido estas características. Y recuerden sobre todo, el éxito de la evangelización se encuentra en la evangelización misma, que usted simplemente predique el evangelio y mejor aún, de la manera más eficaz, ejerciendo estos 5 puntos. Que Dios bendiga nuestro año nuevo y que Dios bendiga nuestros esfuerzos de evangelizar. Gracias, hermanos, por su atención.